Un día se me presentó un seminarista de un seminario protestante y de entrada me dice: ¿usted sabe los 10 mandamientos? Yo le digo: en nuestra iglesia los niños de 7 años, cuando hacen la primera comunión, recitan los 10 mandamientos, lo saben muy bien. Se supone que yo también lo sé. Y yo ya sabía dónde quería llegar él. Es que Éxodo 20, donde están los mandamientos, prohíbe adorar imágenes. Sí, le digo yo, los 10 mandamientos prohíben adorar imágenes. Pero ustedes adoran imágenes. Mira, le digo yo, tú me estás calumniando. Éxodo 20 prohíbe calumniar, mentir, tú me estás calumniando. Es un pecado muy grave delante de Dios. ¿Sabes tú lo que quiere decir adorar? No sabía propiamente, ¿verdad? ¿Sabes lo que quiere decir venerar? No lo sabía. Pues mira, en la antigüedad hacían un ídolo, y esto lo puedes encontrar muy bien en Éxodo 32. Los del pueblo de Israel se apartaron del Señor cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y duraba mucho tiempo. Entonces comenzaron a hacer lo que habían aprendido en Egipto, país pagano. Hicieron un ídolo, un becerro de oro, y comenzaron a adorarlo. Y ellos ahí precisamente es lo que ellos van a decir: este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Eso es lo que se llama un ídolo en la Biblia, lo que le quita el primer puesto a Dios. O sea, ellos estaban diciendo: este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Volvían a creer que dentro de la imagen de ese becerro estaba el Espíritu de Dios. Esa es la idolatría. Eso es lo que prohíbe Éxodo 20, los 10 mandamientos. En ese tiempo no les iban a prohibir que estuvieran haciendo imágenes de otras cosas. Eran ídolos como habían aprendido y creían que dentro de la imagen estaba el Espíritu del Dios y por eso lo adoraban. Y por eso decían: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Ese fue el pecado grave. O sea, en la Biblia claramente está lo que es prohibido: la idolatría, el rendir culto de adoración a un ídolo. Eso es lo que prohíbe. Por extensión, los hermanos protestantes, entonces, como ven que los católicos tenemos imágenes, entonces a ellos les resultó muy fácil decir: miren, los católicos adoran santos de palo, se hincan ante ellos y los adoran. Yo, como le decía que el seminarista: tú me estás calumniando, yo sé lo que hago. Nosotros sabemos lo que hacemos, nunca nos va a pasar por la mente estar adorando una imagen. Tenemos imágenes de Jesús, de la Virgen María, de algunos santos. ¿Cómo tú tienes retratos de tu mamá que murió, de tu abuelita que murió? Y algunas veces besas. Hay que ver los novios cómo besan el retrato de su novia, y viéndolo así parecería ridículo estar besando un pedazo de cartón, pero es que ese pedazo de cartón simboliza a su novia, simboliza la mamá que falleció, la abuelita. Eso es venerar. Yo venero el recuerdo de mi abuelita. En las naciones levantamos esculturas a Tecumumán, Pedro de Alvarado, personas famosas, doctores famosos. Y nadie de nosotros va a decir: estamos contra Éxodo 20, porque aquí Éxodo 20 muy claramente dice lo siguiente: no te hagas ninguna imagen ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar, ni debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rinda culto, porque yo soy el Señor tu Dios. O sea, solo hay un Dios y no vas a adorar a ningún otro. Entonces, aquí prohíbe hacer imágenes, ídolos, como hacían en Egipto, para adorarlos.
Ellos adoraban, creían que el Espíritu del Dios estaba dentro y por eso los adoran. Eso es lo que prohíbe la Biblia. Entonces a ellos les resulta fácil decir, miren, aquí Éxodo 20 dice, pero nosotros los católicos sabemos que nosotros no estamos adorando. ¿Y por qué se hinca? Nos hincamos para rezar en la actitud de orar de nosotros, nos hincamos junto a la cama antes de dormirnos. Mire, está adorando la cama, porque está hincado delante de la cama. Está adorando la cama. No, yo estoy hincado porque es una actitud de adoración ante el Señor, pues lo mismo. Entonces, cuando se tiene mala voluntad, pues entonces vienen estas cosas. Yo no creo que un pastor protestante culto crea que yo estoy adorando una imagen, que le estoy rindiendo culto a Dios. No creo. Ahora, ellos saben eso. Entonces no deberían permitir que se basaran en una mentira, en una calumnia para acusar a otros. Ustedes están adorando y esto está, y no es eso lo que dice la Biblia, no es eso lo que dice la Biblia. En comentarios bíblicos de protestantes de mucho estudio y muy famosos, nunca ponen esto, de ninguna manera. Y algo que no les dicen a los hermanos protestantes. Martín Lutero escribió lo siguiente cuando ya se había separado de la iglesia, que ya había comenzado el protestantismo. Entonces comenzaron las reclamaciones, hubo objeciones, ¿ponemos imágenes o no ponemos imágenes? Porque todos venían de la iglesia católica. Y entonces Lutero les contestó esto es histórico, esto no es invento. Lutero les dijo lo siguiente en el año 1528. Considero que lo referente a las imágenes, los símbolos y vestiduras litúrgicas y cosas semejantes se deje a la libre elección. Quien no los quisiere, que los deje de lado. Aunque las imágenes inspiradas en la Escritura o en hechos edificantes me parecen muy útiles. El fundador del protestantismo, con la Biblia en la mano, él conocía Éxodo 20, pero es que él había sido sacerdote y él había celebrado la misa y tenía un crucifijo junto al altar, tenía la imagen de Jesús y él, a un lado de su púlpito en Wittenberg, donde él predicaba, tenía un gran cuadro de la Virgen de la Asunción y nunca lo quitó después de haberse separado de la iglesia. Tenía un cuadro de la Virgen de la Asunción. Así es que, fíjense ustedes, el fundador de los protestantismos, con la Biblia en la mano, se supone que había leído Éxodo 20, nunca dijo, están adorando santos de palo. No dijo, eso lo dejo en libertad, si a alguno le gusta, que a mí me parece, decía él, muy útil, sobre todo si son imágenes bíblicas, Jesús, la Virgen María. Así es que un cristiano instruido no va a caer en esas cosas. Por ejemplo, si ustedes van al capítulo 7 del libro de Josué, resulta que el Señor les había prometido victoria y de pronto van a tener una gran derrota. Y entonces Josué y todos los dirigentes religiosos se fueron a postrar ante el arca de la alianza. Mire lo que dice el capítulo 7 de Josué. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas y se echaron polvo sobre la cabeza en señal de dolor. Luego se inclinaron ante el cofre del Señor, tocando el suelo con la frente y hasta la caída de la tarde. O sea, van ante el arca de la alianza. ¿Qué era el arca de la alianza? Un cofre de oro, de madera de acacia, revestida de oro por dentro y por fuera. Ahí estaban los símbolos religiosos. Ahí estaban las tablas de la ley, un poco de maná, la vara de Aarón, símbolos. Y el Señor les había prometido que se iba a manifestar. Y entonces era un cofre.
Y nadie les iba a decir, mire, están hincados ante un cofre, idólatras. Están ante un cofre, rezando, adorando un cofre. Nadie les iba a decir eso. Nosotros también, estimados hermanos, nosotros nos hincamos porque es una actitud de adoración ante Dios. Nos hincamos al lado de nuestra cama, no estamos adorando nuestra cama. Al lado de nuestro escritorio, no estamos adorando el escritorio. Es la actitud de adoración. Entonces, si hubieran visto estos hermanitos que critican mucho a Josué y los dirigentes religiosos del pueblo judío postrados ante el Arca de la Alianza, hubieran dicho, idólatras, adorando un cofre. Y además, ahí había 2 imágenes de querubines. El Señor mandó hacer 2 imágenes de querubines que estaban en la parte superior del Arca de la Alianza. 2 imágenes. No te harás nada de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra para adorarlos. No te postrarás ante ellos. Y todos ellos postrados, y ahí habían 2 imágenes. Pero es que ellos no estaban adorando el cofre ni las imágenes, eran representaciones para ellos. El Señor les había dicho que se iba a manifestar ahí en la Shekinah, que quiere decir la manifestación, la parte superior del Arca de la Alianza. Cuando uno ve las cosas sin fanatismos y sin querer hundir al otro aplicándole algunos versículos de la Biblia, lo ve en otra forma. Es una cosa muy distinta. Entonces, ustedes también van a ver que llevaron en procesión el Arca de la Alianza. Las procesiones no las inventaron los católicos. Las procesiones ya vienen desde la Biblia. Moisés, David, cuando llevaban el Arca de la Alianza en procesión, se quitó sus vestiduras reales y comenzó a danzar frenéticamente. Entonces una de sus esposas, llamada Mical, lo estaba viendo desde una ventana alta del palacio, y cuando llegó David le dijo, ridículo, bailando el rey entre la chusma. Y David le dijo, yo iba bailando ante mi Señor. David iba bailando ante un cofre, el Arca de la Alianza. Encima de ese cofre había 2 imágenes de querubines, ángeles. Y el rey David iba y decía, yo iba bailando ante mi Señor. Para él espiritualmente, él iba adorando al Señor. Nosotros también. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. No estamos adorando ninguna imagen. La imagen de Jesús nos sirve para recordar cómo era Él. Cuando la imagen de Jesús envejece o se queda, pues la quemamos, la hacemos a un lado. Si adoráramos la imagen, no podríamos hacer eso. Cualquier imagen que se quiebra, pues se repone por otra. Se manda una bodega. O sea, si adoráramos eso, no podríamos hacer eso. Así es que nosotros debemos saber lo que hacemos, estimados hermanos, y no tener miedo de eso. También el rey Josafat, por orden del Señor, comenzó a dar vueltas a una ciudad que iban ellos a combatir. Llevaban en procesión, óiganme bien, en procesión, las procesiones no las inventamos los católicos, era de la Biblia. Llevaban en procesión el arca y iban cantando, iban los sacerdotes, iban tocando sus trompetas y iban en una jubilosa adoración. El Señor les había dicho, no les dijeron idólatras, llevan un cofre ahí en procesión. Y como David bailando ahí, no, de ninguna manera. Yo sé lo que hago, decía David, yo iba bailando ante mi Señor. Él era para Dios, su culto adorable que él estaba diciendo. Nosotros nos fijamos también en los primeros cristianos. Los arqueólogos han visto cómo en las catacumbas los primeros cristianos comenzaron a hacer imágenes, a pintar imágenes, sobre todo del Buen Pastor, de la Virgen María, de los 3 jóvenes que están en el horno quemándose, que no se quemaron, sino
alabando al Señor, las llamas no los pudieron quemar. En el siglo IV también los arqueólogos descubrieron sarcófagos donde los primeros cristianos ponían los cadáveres de los que morían mártires por ser cristianos. Y en esos sarcófagos ya comenzaron a aparecer altos relieves, sobre todo de Marta y María, de Pedro, de Caná de Galilea, del ciego de nacimiento. Ya los primeros cristianos habían hecho eso, no para adorar, sino para recordar esos hechos bíblicos que les hablaban de la obra de Dios para eso. Los pueblos latinoamericanos somos muy espontáneos en eso, y por medio de procesiones nosotros vamos dando una evangelización de tipo audiovisual. Ahí hay imagen, ahí hay oración, ahí hay música, ahí hay gozo o pena según lo que se vaya recordando. Así es que para nosotros de ninguna manera es idolatría. Una señora que había sido católica y se hizo protestante, un día me dice: padre, fui a Roma, a la ciudad, a la Basílica de San Pedro, y me repugnó ver a tantos católicos ignorantes que pasan tocando la estatua de San Pedro. Yo le dije: señora, ¿cree usted que yo soy ignorante? Yo pienso que sé más que usted, teología y Biblia. No, padre, usted es culto. Pero yo todas las veces que voy a Roma, lo primero que hago es ir a tocar aquella imagen de San Pedro, porque para mí esa imagen de bronce que está ahí simboliza la iglesia que dejó Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y pasamos ahí millones y millones de católicos a través de los siglos tocando esa imagen. No la estamos adorando, sino San Pedro, aquí se cumple lo que dijo el Señor. Y está una imagen muy bella y tiene gastadísimos los pies porque está en alto y uno solo logra llegar a los pies nada más. Si estuviera más bajita yo le tocaría la cabeza, le tocaría las manos, pero como está en alto uno solo logra llegar a tocarle los pies. Y están bien gastados porque son millones y millones tocando esa imagen de bronce. O sea, todo depende de la forma en que uno mire las cosas. Si uno la ve con prejuicios va a ver un montón de cosas como la señora. Montón de católicos ignorantes. Yo de ignorante no tengo nada, le decía, yo sé más que usted, Biblia y teología, sé más que usted. Y de ignorante no tengo nada. Y entonces yo, de veras, con mucha emoción, las veces que el Señor me ha concedido ir ahí, toco esa imagen. Es mi iglesia. Y en singular, porque si Jesús no fundó iglesias, Jesús fundó iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. También un día a una persona que había sido católica y se hizo protestante, y cuando se vuelven protestantes se vuelven rabiosos contra los católicos, tal vez para justificar lo que ellos hicieron. Y le pregunté a una persona de esas, le digo, ¿usted cree que un idólatra puede llegar a santo? No. Pues mire, San Agustín es uno de los grandes santos y él tenía imágenes como todos nosotros. San Francisco de Asís, entre la iglesia protestante no encuentro un santo que se pueda comparar con San Francisco de Asís. Y él tenía imágenes como tenemos nosotros también. Él tenía imágenes, no las adoraba. San Agustín, Santo Tomás, San Ambrosio, ellos no adoraban. Entonces nos sirven a nosotros como retratos que tenemos en nuestra casa, los veneramos, nos sirven, no son indispensables. Si alguien no quiere, a mí sí me gustan, porque me recuerdan cómo era Jesús, cómo era San Juan Bosco, su retrato. Así como cuando quiero pensar en mi mamá fallecida que está junto al Señor, pues veo su retrato, no tengo ningún reparo en besarlo.
El que me quiere ver con un espíritu, mire besando un pedazo de cartón, qué ridículo, pero no, es algo espiritual. Así como Mical, amargada, ella no podía tener hijos, era amargada, y entonces vio al rey ridículo entre la chusma, el rey bailando. Yo iba bailando ante mi Señor. ¿Y qué era lo que él estaba haciendo? Iba bailando ante el arca de la alianza. Y ahí iban 2 imágenes de ángeles. En Éxodo 20, el Señor dice, prohibido hacer imágenes de lo que hay arriba, lo que hay abajo, para adorarlas. Y él, 5 capítulos después, manda hacer una imagen. Moisés, tienes que hacer una imagen de una serpiente, una imagen de bronce, y la vas a poner en lo alto de un palo. Y los que hayan pecado, porque habían pecado murmurando contra Moisés y contra Dios, es decir, desconfianza, tienen que ver a esa imagen, y los que la vean van a quedar sanados. Ahora, ¿cómo es eso? El Señor dice, prohibido hacer imágenes, y Él manda hacer una imagen de bronce, pero no era para adorarla, era como un recordatorio de tipo religioso. El que veía aquella imagen habían salido serpientes venenosas. Ahora Él había puesto una imagen de una serpiente, y ellos al verla se arrepentían de su pecado, pedían perdón, y el Señor les prometía que iban a ser sanados. Un símbolo religioso, una imagen que el Señor mandó poner allá. Ahora aquí vino algo muy grave. Pasó el tiempo. Y esto lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18. El rey Ezequías se dio cuenta que la gente se había desviado, y aquella serpiente de bronce que servía como símbolo nada más, comenzó a ser adorada. Entonces el rey Ezequías mandó que la destruyeran. Fíjese que no iba contra el mandato del Señor, pongan una serpiente. Él, cuando vio que se habían desviado y estaban adorando la imagen de bronce, mandó hacerla pedazos, a destruirla. Porque eso no estaba bien, eso no era lo que el Señor había mandado. Era un símbolo, llamémoslo de tipo religioso, servía para que confesaran sus pecados, se arrepintieran, y entonces les venía la salud. Eso es muy importante. El Señor la mandó a hacer. Así es que todo esto, estimados hermanos, es para que el católico que se siente acomplejado cuando alguien le dice algo, se sepa, como David, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy haciendo, de ninguna manera. En un video que pasan por YouTube, un pastor protestante reúne un montón de gente en un parque y lleva unas imágenes de la Virgen de Guadalupe y de otro santo. Vamos a ver, Virgen de Guadalupe, tú háblanos. Miren, muda, no puede hablar. Guadalupe, háblanos. Entonces la hace pedazos delante de todos y todos le aplauden, aleluya. Hermanos, yo a eso lo llamo fanatismo, falta de caridad, falta de inteligencia. Un pastor protestante culto nunca haría eso. Y entonces un católico ante esas cosas no debe llenarse de odio como ellos, porque si no estamos lo mismo. Yo veo una rabia que hay de parte de algunos de ellos y se valen de estas cositas bíblicas para atacar al católico. Entonces eso ya no es sincero, y más si se hace con odio. El odio va contra toda la Biblia, porque toda la Biblia se resume en amor. Entonces, que no nos pase a nosotros lo mismo, por defender lo católico, que nos vayamos a llenar de odio contra el otro, estaríamos perdiendo. Así es que eso no le agradaría a Dios. Estimados hermanos, en el Concilio de Trento, 1546, cuando los protestantes comenzaron a combatir a la Iglesia, nuestros obispos, con el Papa, toda la Iglesia Católica dijo, sigamos con nuestras imágenes, a las cuales no adoramos. Son un símbolo religioso que nos han ayudado mucho.
No tenga usted miedo cuando lo critiquen, como el rey David diga, yo iba bailando ante mi Señor. Que así sea para todos nosotros. Amén.